Amigos, vamos a poner en contexto una situación de interés global, y es que el Palacio de Versalles de París fue evacuado nuevamente este martes 17 de octubre por una alerta de bomba y se ordenó el cierre de sus puertas por razones de seguridad, según un mensaje publicado por la institución en sus redes sociales. Si bien en un primer momento se indicó que el cierre duraría toda la jornada, el turístico palacio en la capital de Francia reabrió finalmente sus puertas unas 2 horas y media después. El Palacio de Versalles ya había sido cerrado por el mismo motivo. Estos cierres se han venido repitiendo en centros escolares y estaciones francesas debido al aumento del nivel de alerta terrorista tras el atentado en la ciudad de Arras. También fueron desalojados en París el Museo del Louvre y la estación de Lyon. Nos vamos a Júpiter, en Florida, Estados Unidos, para conversar con Luis Fleischmann, sociólogo y politólogo, asesor y especialista del proyecto de seguridad hemisférica por el Centro de Política de Seguridad en Washington, D.C. Luis, qué gusto poder contar contigo a esta hora. Buenos días, bienvenido. Un placer, Eduardo, estar aquí contigo. ¿Cómo compartir tu análisis sobre esta situación de alerta en Francia ante los llamados del Islam a protestar contra Israel? Bueno, yo lo veo como algo que era predecible, porque el ataque de Hamás a Israel no fue un ataque, simplemente un ataque local, sino que también fue en combinación con otros grupos terroristas. Según algunos observadores israelíes, había gente de ISIS involucrada. Hamás tiene relación con otros grupos radicales islámicos, incluyendo ISIS, incluyendo Al-Qaeda, y yo creo que también con elementos radicales que incluso operan desde las mezquitas, que no son necesariamente grupos terroristas armados, pero tienen esa retórica. ¿Qué es lo que se dice dentro de las mezquitas y qué es lo que se hace para generar esta violencia en otros países que no están relacionados con el Medio Oriente? Y yo creo que lo que hay es una relación entre Hamas con grupos terroristas globales y con radicales islámicos que obviamente está repleto en Europa y hablan desde las mezquitas. Fíjate, partiendo de este análisis, te llevo a lo que hoy es un titular muy común en los medios del mundo, cuando Estados Unidos imputa a Yihad Islámica el ataque al hospital de Gaza, coincidiendo con el análisis, con la interpretación hecha por el gobierno israelí. ¿Qué opinas tú de esa hipótesis y cómo enclavaría, por ejemplo, dentro del comentario que acabas de hacer? No, totalmente. Bueno, primero, la evidencia para los radicales islámicos que son dogmáticos, la evidencia no importa. No solamente que Israel dice que fue la Yihad Islámica que destruyó el hospital en Gaza, sino que la evidencia, Israel también presentó evidencia de cómo y por qué ese misil no vino de Israel, que por otro lado hubiera sido una tontería total por parte de Israel disparar contra un hospital justo a la llegada de Biden y para generar este tipo de reacción. Entonces, a las masas islámicas están convenciéndolas que fue Israel que destruyó este hospital y no importa la evidencia, y nunca importó la evidencia, porque la mentira y la propaganda han sido parte de la actitud sistemática por parte de Hamas y por parte incluso de la autoridad palestina. Y todo esto incita a las masas, ¿verdad? Incita a la violencia. A esto se agrega también el carácter marginal que tienen muchas masas musulmanes en Europa, ¿verdad? El resentimiento social que les produce ser inmigrantes y ciudadanos de segunda clase. Fíjate, Luis, y disculpa si no comprendo lo que debería comprender más fácilmente, pero lo planteo como una pregunta que se pueden hacer muchos. Si tal como tú dices, Hamas actúa o ha actuado en combinación con otros grupos radicales islámicos, ¿cuál es el sentido de que la yihad islámica ataque un hospital en Gaza,
cualquiera puede verlo como una autoagresión, pero además en términos verdaderamente incomprensibles desde todo punto de vista, ¿no? Desde una lógica humana. ¿Cómo explicar eso? Bueno, Eduardo, hay dos explicaciones. O sea, es una muy buena pregunta, pero requiere una buena respuesta. Y voy a intentar dártela. Gracias. Primero, si se le da el beneficio de la duda a la yihad islámica, es que fue un problema de mal funcionamiento del misil. O sea, el misil cayó en el lugar inadecuado. La segunda es que lo hicieron a propósito justamente por la llegada de Biden para torpedear y sabotear todo el esfuerzo diplomático de Biden, ¿verdad? Ahora, tú me preguntas, pero un momentito, ¿por qué se van ellos a hacer por qué lo van a hacer a propósito en un hospital? Bueno, o sea, suena como una teoría conspirativa, pero en realidad recordemos, Hamas y la yihad islámica son movimientos totalitarios. Y los movimientos totalitarios no reparan en cuestiones racionales y sacrifican a su gente. Recordemos a la Unión Soviética, recordemos a Japón, recordemos a los nazis. O sea, el sacrificio humano fue tremendo y el salvar vidas humanas no era una consideración. Lo mismo lo vemos con Hamas, que ellos usan poblaciones civiles como escudos. Entonces, en este sentido, no llamaría la atención de que esto fue un autoataque. Y esto sin entrar en teorías conspirativas, ¿verdad? Porque era más importante generar hostilidad mundial hacia Israel que las vidas de aquellos que estaban en el hospital. Sí. Amigos, estamos escuchando a Luis Fleischman, sociólogo y politólogo, asesor y especialista del proyecto de seguridad hemisférica por el Centro de Política de Seguridad en Washington, D.C. Luis, yo decía al comienzo, y me queda muy poco tiempo, pero quisiera que dejaras en perspectiva al interés mundial, de qué manera terceros estamos siendo afectados, aunque en algún caso creamos que no tanto o en lo absoluto por aquello de las distancias, pero de qué manera podemos ser afectados por lo que está pasando en este momento entre Israel y Hamas. Bueno, por ahora no es claro. Hay ya mucha gente que especula que esto puede llegar a ser una guerra global y regional. Hemos visto que se ha afectado un poco el precio del petróleo. Yo creo que esta guerra va a afectar mucho menos que la guerra de Rusia con Ucrania, porque la guerra de Rusia con Ucrania involucra muchísimas sanciones a un país grande como Rusia, que también provee petróleo. Yo creo que pese a todas las especulaciones que existen, esta guerra no va a tener consecuencias para América Latina necesariamente. Pero sí, yo te recuerdo una cosa, hay radicales islámicos en América Latina, hay una presencia iraní en América Latina, hay medios de comunicación pro-iraníes en América Latina que incitan masas, y no solamente masas islámicas, sino que también incluso otros incitadores, antisemitismo. Por ejemplo, ya lo hemos visto, a mí ya me han llegado panfletos y mensajes en Chile donde incluso llaman a cometer actos de terror y actos de violencia contra la comunidad judía. Puede haber actos de violencia contra embajadas europeas o embajadas norteamericanas, este tipo de cosas. Pero ¿cómo va a afectar al hombre común en América Latina? No creo más de lo que ya está afectado por, digamos, por los asuntos internos propiamente dichos de cada país, ¿verdad? Ya. Luis, oye, qué buena oportunidad esta conversación, te la agradecemos y esperamos que se repita en el corto plazo, aunque el tema sea tan duro. Va a dar para largo, Eduardo, y muchas gracias por la invitación. Gracias. Luis Fleischman, sociólogo y politólogo, asesor y especialista del proyecto de seguridad hemisférica por el Centro de Política de Seguridad en Washington, D.C., desde Júpiter, Florida. Sigan allí, por favor.